El día de hoy, las figuras educativas de la entidad tienen la gran oportunidad, a través de la visualización de esta conferencia, de adquirir herramientas que permitan fortalecer y ampliar su repertorio de estrategias de gestión y didácticas, con miras a cerrar y eliminar las brechas de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes de Quintana Roo. Les invitamos a todas y todos que disfruten de esta acción de formación continua a la carta. Bienvenidos. Hola, hola. Bienvenidos a este espacio de formación continua a la carta de los servicios educativos de Quintana Roo. Para mí realmente es un honor estar acompañándolos en este espacio de reflexión. Me presento, soy Liliana Berenice Martín Gamboa, supervisora escolar de nivel de primarias en la zona 056 de Playa del Carmen. El tema que abordaré son las claves para la recuperación de aprendizajes en Quintana Roo, el cual tiene como propósito favorecer la reflexión de las figuras educativas de la entidad para la articulación efectiva de la evaluación diagnóstica institucional con estrategias de gestión y didácticas que permitan la recuperación de aprendizajes. Pero antes de entrar de lleno, es importante que conozcamos el marco normativo. No sé si ustedes recuerdan, pero la reforma del 2019 se centra en los procesos de mejora continua, como en el artículo 3 se anexa el Consejo Nacional de Mejora Continua de la Educación, el cual tiene como propósito coordinar de forma autónoma, técnica operativa, lineamientos y periodos de intervención para conocer los avances en todo lo que respecta a la materia educativa. En esta misma artículo 3 se hace mención del desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, resultados de aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, la organización y profesionalización de la gestión. Por otra parte, en la Ley General de Educación se sientan las bases de la nueva escuela mexicana, el cual tiene como propósito no perder de vista la equidad y la excelencia de la educación, a través de de la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos. Y también en esta misma Ley General de Educación habla de la capacitación y formación de los docentes en todo momento, a través de este cambio de la nueva escuela mexicana. Por otra parte, en el artículo 28, haciendo referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación, se puntualiza que la evaluación será integral, continua, colectiva, incluyente, diagnóstica y comunitaria, contando al menos con estas etapas que son la de diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación, lo cual permitirá de forma participativa construir ese camino de rumbo hacia la mejora continua de la educación. O sea, ir analizando a lo largo de todo el proceso, de todo momento, los avances que vamos teniendo en materia educativa. Ahora bien, aspectos centrales. Estamos entrando ya de lleno al tema de evaluación. Pero es importante que ustedes tengan claro que cuando hablamos de evaluación estamos hablando de un núcleo metodológico técnico. Aunque inconscientemente o conscientemente lo hacemos, se trata de una recogida de información de naturaleza más o menos sistemática a partir de un referente seleccionado, porque eso nos permite analizar esta información y generar juicios sobre el resultado de ese análisis. De igual forma, nos permite a gran medida tomar decisiones de acuerdo con el juicio emitido. Por eso se dice que es como una metodología o un proceso técnico a realizar. Cuando hablamos de la función sustantiva de la evaluación, hablamos de la función reguladora de la evaluación. Por ejemplo, cuando reflexionamos, retroalimentamos, hacemos ajustes o adaptamos su proceso. Esto de forma retroactiva. Cuando tenemos acciones que vamos haciendo partiendo de algún resultado en alguna evaluación. O proactiva, proyectando acciones que van a tener gran impacto en algún aprendizaje. Interactiva, cuando estamos ya en el momento, en el lapso de estar, como dicen, interactuando en el proceso de formación y vamos detectando la reflexión o vamos retroalimentando. Por otra parte, también en esto abarca la evaluación el proceso socio-institucional que autorregula de forma colectiva. ¿De qué forma? Esto supone un proceso interactivo de autorregulación individual y corregulación entre pares y colectiva. O sea, la evaluación nos permite hacernos una introspección como docentes o directores o autoridades educativas y también nos permite entablar pláticas que enriquezcan este proceso de análisis de lo que estamos haciendo. También nos permite la capacidad para autodeterminarnos
imprimir una dirección propia con autonomía, libertad y responsabilidad. Por eso se dice que los docentes tienen autonomía en cómo van construyendo, cómo van acercándose hacia las metas o logros de aprendizajes esperados. También esto es un proceso complejo de autorreflexión, donde tenemos que reflexionar, o sea, reflexionar nosotros mismos o reflexionar con otros compañeros y involucrar la parte cognitiva, o sea, los conocimientos que tenemos al respecto, la parte emocional, nuestra ética profesional y la parte social, o sea, el impacto que vamos a tener en la sociedad. La apuesta fundamental del modelo de educación diagnóstica, formativa e integral, es decir, de este documento que estamos analizando, es puntualizar la evaluación como un proceso de diálogo y comprensión para la mejora educativa. En virtud de ello, tenemos dos orientaciones fundamentales, la cual es impulsar el diálogo. El diálogo nos va a permitir comunicar a través de nuestra práctica con compañeros, en un consejo técnico o en espacios de reflexión, alimentar la discusión y reflexión compartida. Por eso dice que es un diálogo, porque compartes con otro tu perspectiva, tu visión o el intercambio de estrategias buenas que puedan funcionar y trabajar de forma colaborativa para ir alcanzando las metas en materia de tareas evaluativas o proyectos a niveles salón, escuela o zona escolar o a nivel estatal. También habla de fomentar la comprensión. ¿De qué forma vamos a fomentar la comprensión? Esto es a partir de la información que aportan los procesos de evaluación. Creando unos juicios derivados del contexto, derivados de la problemática que surge y cómo vamos a ir trabajando en ellos para ir buscando estrategias y alternativas graduales que nos permitan llegar al objetivo de lo que queremos consolidar con los estudiantes o en materia educativa. De igual forma, es importante que hasta este punto conozcamos las características específicas de la evaluación. Muchos ven la evaluación como algo aislado a la planeación, pero es importante que nosotros no perdamos de vista que la evaluación va dentro de la misma planeación, que va a ir guiando nuestra actuación dentro del aula o dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque nos permite recuperar en un sentido pedagógico como un elemento que contribuye. No es como una carga administrativa, donde tenemos que informarnos solamente por requisitar y cumplir con la parte administrativa, no, sino con un sentido pedagógico. Esto va a permitir generar un clima de confianza para motivar la búsqueda de mejora. Cuando un docente conoce los resultados reales de sus alumnos, va a poder ir tomando decisiones con la confianza de que va a tomar la decisión que va a ir guiándolo a ir orientando su práctica. También para prever mecanismos que acompañen la elaboración de juicios y críticas, reconociendo sus expectativas, estilos y ritmos de intereses, sus condiciones, el contexto, proyectos y rutas de mejora educativa. Por otra parte, otra característica es realizarse en tiempos diferenciados, es decir, abrir espacios de negociación no solo con fines, sino también de conocer no solamente las técnicas, instrumentos y procedimientos, sino saber en qué momento se usan ciertos instrumentos y con qué finalidad y en qué momento voy a poder ocuparlos para ir haciendo pausas y reflexionando sobre lo que estoy haciendo en mi trabajo. ¿Qué espacios de articulación e integración permite mejorar en nuestro trabajo? Por supuesto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el espacio donde estamos ya de lleno en el campo de trabajo, enfrentándonos a esa vocación de transformar la educación. Otro espacio es en la articulación entre la formación continua del docente y su práctica, porque también la evaluación permite que el docente reconozca sus áreas de oportunidad y trabaje en ellas y tenga la iniciativa de capacitarse o autoformarse y también sabiendo cuál oferta a nivel nacional está y puede enriquecer el trabajo de los docentes dentro de una misma escuela o hasta en una misma zona escolar. La evaluación también permitirá retroalimentar la gestión que realiza la escuela y sus resultados, o sea, saber en qué medida es necesario gestionar capacitaciones externas o solicitar apoyo externo para generar mejora en los centros educativos. Pero también es un puente entre las políticas y programas educativos y las necesidades de apoyo que requieren las comunidades escolares. Es decir, la evaluación no solamente se ve dentro del aula, también se ve dentro de la escuela, dentro de la zona, también en nuestro estado y por supuesto a nivel nacional, lo cual permite ir guiando
o reestructurando, ajustando las políticas y programas educativos de acuerdo a la necesidad que está surgiendo con los maestros, ¿no? O en el campo de trabajo de las escuelas. Aquí tenemos conocimiento que la autoevaluación y coevaluación debemos desarrollar en el aula, pero también nos invita a verlo desde nuestra función como autoridades educativas. Hacer una autoevaluación nos permite que cada agente educativo valore lo que hace y cómo lo hace, las metas que se plantea, sus logros, alcances e incluso sus gustos y disgustos con el desarrollo de sus tareas. Hacer esa introspección y saber qué estoy haciendo, si me parece, si puedo ser capaz de resolver la problemática que se enfrenta en el grupo o si requiero pedir apoyo a un compañero para ir hacia esa búsqueda de la mejora continua de la educación. Cuando hablamos de coevaluación, es el espacio que ahora bien dice, la coevaluación es un proceso de comunicación y diálogo entre pares frente al reconocimiento mutuo de autoestima, motivación y desarrollo colectivo. Yo creo que aquí en ese espacio se les viene a la mente cuando estamos poniendo los consejos técnicos y tenemos la oportunidad de trabajar entre pares, analizando algún tema en particular o cuando analizamos una problemática de escuela y todos vamos abonando respecto a ello, porque permite valorar los errores que vamos haciendo y volver a redireccionar nuestra intervención. Ahora, el objetivo general en este libro de mejora continua de evaluación, hablando del diagnóstico integral y formativo, es ofrecer información a los diferentes agentes educativos, es decir, no solamente docentes, y no solamente estudiantes, sino también involucrar a las familias, al personal con función de dirección y supervisión escolar y autoridades educativas, para que realicen valoraciones razonadas con fines de diagnósticos y formativos que vayan impactando en la construcción de un clima de confianza para involucrarse en procesos colaborativos orientados a la mejora continua de la educación con un enfoque, como lo dije, integral, progresivo, responsable y participativo. Es decir, todas estas figuras tienen que participar para ir encaminados hacia esa mejora. Objetivos específicos está promover procesos participativos. No solamente se trata de dar el espacio, sino también promover ese espacio de distintos agentes de la comunidad escolar en el diseño y desarrollo de evaluaciones, tener ese espacio de intercambio y participar en foros que vayan aportando o den la pauta para ir cambiando algunos aspectos a nivel nacional o estatal, como desarrollar evaluaciones integradas en las tareas y actividades cotidianas de la escuela, los docentes y estudiantes. También es importante, otro objetivo, impulsar procesos de autoevaluación y coevaluación con apoyo de evaluaciones externas. Es decir, no quedarnos con lo que tenemos en corto en nuestras escuelas, sino también aprovechar los avances respecto a cómo nos vemos como escuela, pero dentro de un estado o dentro de un sector. Saber cómo vamos, en qué nivel vamos de aprovechamiento o avance y poder hacer esa coevaluación o autoevaluación al respecto. También impulsar evaluaciones diagnósticas con fines formativos que permiten a las autoridades educativas y las comunidades escolares valorar sus avances y contribuir en los procesos de retroalimentación orientados siempre a la mejora educativa. En el libro La mejora continua de la educación, principios, marcos de referencia y ejes de actuación, puntualiza que se tiene como proceso progresivo, gradual, sistemático, diferenciado, contextualizado y participativo, pero que orienta a garantizar el ejercicio pleno del derecho de la educación de todas y todas las personas que habitan nuestro país. Es decir, es un documento que marca el eje articulado de nuestra actuación como figuras. Por lo tanto, cuando hablamos de progresivo y gradual, tenemos que ser conscientes que tenemos que ir de lo sencillo a lo complejo, de la educación básica, desde qué punto empezamos a intervenir y cuáles son las metas a corto y mediano y largo plazo que tenemos que alcanzar. Sistemático, como bien decíamos, es un proceso que es un sistema que se va desarrollando y tiene un proceso. Es diferenciado, sabemos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y por lo tanto también el contexto no es el mismo y es importante que para que podamos alcanzar la evaluación que en el sentido de diagnóstico formativo integral, podamos entrelazar las definiciones específicas que conectan de manera simultánea la participación de todos. Pero ahora bien, ¿qué es la evaluación diagnóstica que propone Mejor Edu?
Es cierto que muchos de ustedes en sus escuelas han aplicado sí, la prueba diagnóstica de Mejor Edu. Algunos lo han hecho con dudas, con inquietudes, sintiéndolo como una carga administrativa. Pero ahora en este espacio deseo plantearles que el fundamento o el trasfondo de para qué se viera la evaluación diagnóstica. Ya sabemos que la evaluación diagnóstica forma parte de un proceso de evaluación formativa que permite la evaluación integral, ¿no? Pero, ¿cómo se realiza la evaluación? Se realiza con la finalidad de explorar el estado en que se encuentra lo que se pretende evaluar y ofrece información sobre el punto de partida que constituye la base para llevar a cabo acciones de mejora. Es decir, saber dónde estamos parados para ver qué camino tomar o qué ruta o qué estrategia implementar. ¿Qué otra característica? Pues se realiza el inicio de una acción o proceso o para determinar la situación actual de algo ya puesto en marcha, con el propósito de analizar y valorar diversos rasgos o características considerando los intereses. Otra característica es que define centrando nuestra visión de lo que vamos evaluando, su magnitud y alcance y proporciona información que permite a los agentes educativos hacer inferencias acerca de las causas y los efectos que se van asociando con la situación. También la evaluación diagnóstica aporta información que permite a y los agentes educativos involucrados hacer adaptaciones e instrumentar acciones de mejora a partir de la evaluación inicial. Un claro ejemplo es cuando estamos iniciando el ciclo escolar y hacemos el diagnóstico que tenemos como escuela y vamos haciendo el balance de lo que tenemos como resultado y lo que vamos recabando durante las primeras semanas del inicio del ciclo escolar, lo cual posibilita a las y los agentes educativos involucrados disponer de un mayor conocimiento de lo que se evalúa y del contexto al que se está enfrentando. La evaluación no solo se restringe al uso del diagnóstico, sino que hay que tener claro que también abarca lo formativo. Lo formativo en el sentido de contar con una retroalimentación que promueva una formación de mejora en la educación. O sea que en todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje hay que hacer evaluaciones constantemente, lo cual va a permitir que la evaluación integral se vea desde diversas aristas complementarias. ¿Y cuáles son estas aristas? Pues primero, la perspectiva de apertura e inclusión progresiva de los aprendizajes, tanto en orden cognitivo como de aquellos relacionados con aspectos socioemocionales, cívicos, sociales y culturales que conforman la visión humanista de la educación. Otra arista que tenemos son los factores socioeconómicos, materiales, étnicos, lingüísticos y culturales que nos corresponde a cada contexto escolar. Es decir, saber el contexto que nos va guiando o va a facilitar o va a crear barreras en ese proceso de aprendizaje. Otra arista, que es la tercera, que corresponde a la consideración de las y los agentes educativos y sus respectivos campos de acción. Es decir, ¿desde qué punto vamos a entrar? Como docentes, como gestión, o sea, como el gestor de la escuela, desde el punto de familiares, el punto de la comunidad, y cómo cada quien incide en el ámbito académico y qué oportunidades tienen para intervenir en la parte educativa y la cultura escolar. O sea, no verlo como responsabilidad únicamente del docente, sino también el docente tiene que ser respaldado por todas las demás figuras educativas o de la comunidad escolar que pueden ir abonando a ese proceso. Una cuarta arista es la dimensión integral de la evaluación con carácter transversal. Aquí hago una pausa y me voy a centrar en la secuencia de reflexión-acción en los procesos de evaluación para apoyar la mejora continua de la educación. Cuando hablamos de secuencia, pues esto tenemos que pararnos como docentes o como figura educativa y pensar, ¿para qué voy a evaluar? O sea, ¿con qué finalidad estoy evaluando? Tener claro el horizonte de mejora, con qué propósito o con qué metas deseo plantearme para lograr. O sea, ¿con qué finalidad? Ahora, hay que tener claro la problemática de la práctica, la valoración de experiencias que tengo hasta el momento, la situación actual en la que me estoy enfrentando y las expectativas que tengo, para luego partir a cómo y qué evaluar. Aquí, aspectos importantes de evaluar, hay que saber si voy a ver desde qué figura lo estoy viendo. Si lo estoy viendo como director, como docente, como autoridad educativa estatal, nacional, o desde el panorama de convivencia escolar, para poder saber si requiero una autoevaluación primero, saber cómo estoy como persona,
en la parte educativa, o a verlo como una oportunidad de coevaluación. Es decir, crear herramientas e instrumentos que permitan saber cómo usar esa evaluación que voy a realizar. Ahora, ¿cómo usamos los resultados de la evaluación? No solamente se trata de evaluar y dejar el material o resultado a un lado como requisito. Recordemos que esto estamos viéndolo con carácter pedagógico. Por lo tanto, esto va a permitir sistematizar la información, tener registros que permitan el día de mañana poder oportunidad de regresar, analizar y ver si tuvimos avances, si la decisión que tomamos fue la correcta o no. Y también valorar las descripciones, lo que vamos anotando respecto a las intervenciones, resultados o acciones que vamos realizando. Y sobre todo reflexionar y correflexionar sobre causas y razones de resultados que vamos obteniendo. Y retroalimentarnos de forma formativa. O sea, la retroalimentación no solamente se realiza al final, sino se puede realizar en todo momento. También otra pregunta que debemos tener respecto a la reflexión de la acción del proceso de evaluación es ¿qué hacemos para mejorar? O sea, es cierto, tengo los resultados, pero ¿qué estoy haciendo? Ya sé dónde es mi área de oportunidad, ¿qué estoy haciendo al respecto? Es en qué hago para mejorar. Pues es importante apoyarnos de orientaciones pedagógicas, ya sean individuales o formativas, pero que sean ahora sí que avaladas por el plan de estudios. O sea, no irnos con cosas, con fuentes que no sean eh, confiables. Por lo tanto, eso va a incluir que hay intervenciones de fortalecimiento y mejora con fuentes de información que enriquezcan el trabajo, pero que sean verídicas. Esto a través de la comunicación y acompañamiento de y entre agentes educativos de la comunidad escolar. No verlo como algo mejoro, pero yo mejoro en mi aula y cómo mejora a mis compañeros y cómo mejora como escuela y de ahí nos vamos a la parte macro. Entonces es desde el punto individual como figura educativa y proyectarlo a nivel nacional. O sea, ¿qué impacto tengo en mi decisión a nivel nacional? Ahora bien, Mejor Edu nos proporciona, está integrando evaluaciones en procesos educativos. ¿De qué forma? Mejor Edu no nos está dejando, esta comisión no nos está dejando completamente el problema. Desde que se crea en el artículo tercero, tiene la visión de crear mecanismos y procesos y periodos y lineamientos de intervención. Por lo tanto, las evaluaciones están integradas en procesos educativos como son guías y materiales de apoyo oficiales en la Secretaría de Educación. También nos dan oportunidades de manejar libros que hablan de instrumentos diversificados de apoyo al auto y la coevaluación. También nos da espacios de tecnologías de información y comunicación como herramientas y recursos que podemos ocupar para enriquecer nuestras prácticas. También da la apertura de generar talleres, seminarios y cursos, no solamente en el ámbito estatal, sino también en el ámbito nacional y que sean avalados por la Secretaría de Educación Pública. También nos da la oportunidad de generar propuestas y experiencias de las propias comunidades escolares, es decir, no solamente recibir de la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría del Estado, sino también tener propuestas y experiencias de acuerdo a las necesidades que surgen desde nuestro contexto y generar propuestas de evaluación diagnóstica y formativa del sistema educativo nacional. O sea, a nivel nacional tenemos propuestas que van guiando el proceso de evaluación, pero que no son solamente únicas en aplicarse, también tenemos la autonomía como figuras educativas de ir adaptándolas a nuestro contexto más cercano, real de nuestras aulas. También la información agregada en escuelas, zonas escolares, entidades federativas, ámbito nacional. Pues también en las páginas de Mejor Edu tenemos el espacio donde se analizan los índices o indicadores que hay por cada estado, saber cómo nos encontramos a nivel nacional, lo cual es una enorme oportunidad de ir valorando en qué punto estamos y cuáles son nuestras áreas a nivel estatal e ir abarcando con talleres y seminarios que puedan ir teniendo la oportunidad de fortalecer nuestras funciones docentes o directivas y orientaciones para la mejora de la práctica educativa. Ahora, algo que me encanta saber de esta página de Mejor Edu es que también nos brinda estrategias para impulsar la evaluación diagnóstica y formativa en la mejora de los aprendizajes. Como, número 1, visto desde el apoyo a los procesos de evaluación diagnóstica. ¿Cómo va a brindar el apoyo? Pues se han creado instrumentos o mecanismos para crear preguntas cerradas y de respuestas construidas. También nos permite la devolución formativa y orientaciones didácticas con cuadernillos
van de cierta forma guiando cómo abordar ciertos elementos que estamos teniendo poco aprovechamiento o áreas de oportunidad, saber de qué forma por parte de la Secretaría podríamos abarcarlo y dándonos la idea de, o mejor dicho, orientando esa intervención didáctica. Por otra parte, otra opción es que, otra estrategia es impulsando la evaluación formativa en el aula de las escuelas. Es decir, a todos los actores nos compete ver que la evaluación formativa se lleve a cabo en los centros educativos, porque no solamente se trata de la evaluación diagnóstica y la evaluación final, se trata también de ese proceso que se da a lo largo de todos los días, en el día a día en las escuelas, en el día a día en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el ciclo escolar en general. Con lo cual, a través de construcción de rúbricas, instrumentos que permiten medir, registrar, analizar, nos va a permitir más adelante retroalimentar a partir de respuestas que vamos construyendo. Recuerden que eso no solamente se enfoca en la parte del director docente, sino también del alumno, que esté consciente que su evaluación es en todo momento y que permita al mismo también autoevaluarse y generar la coevaluación. No ver la coevaluación como algo malo, sino como una oportunidad de enriquecer nuestro trabajo y tener otra perspectiva de lo que estamos haciendo. 3. Sistematización de experiencias de las comunidades escolares. Pues acá esta estrategia se trata de que compartamos lo que sí funciona en nuestra escuela y podamos hacer ese intercambio con otros centros educativos o podamos poner a la vista la evaluación como parte de una enseñanza y aprendizaje, pero con proyectos de trabajo colaborativo, impulsando la mejora de aprendizajes, pero no siendo egoístas con lo que tenemos, sino compartiéndolo, contextualizando y retroalimentando de forma formativa. Es decir, si algo está funcionando, saber cómo es el contexto y cómo esto benefició a la escuela al Estado, ¿no? Y poder hacer intercambio como lo marca en el Mejor Edu, la comparación entre otro Estado y ver qué puede funcionar a ellos, qué puede funcionar a mí. Por eso decimos del intercambio, del trabajo colaborativo en proyectos también. Ahora, aquí les presento cómo se ve la página de Mejor Edu, la página oficial de Mejor Edu, donde podremos encontrar materiales publicados que van enriqueciendo nuestra función. Esto dándole uso formativo y teniendo en cuenta el resultado de la evaluación diagnóstica. Yo deseo concentrarme en el resultado de evaluación diagnóstica porque estamos próximamente por aplicar la segunda parte del proceso de diagnóstico, de evaluación diagnóstica para los alumnos de la educación básica. Por lo tanto, este acompañamiento masivo tiene la finalidad de darles a ustedes, pues a grandes rasgos, de dónde podrían apoyarse para darle provecho a lo que estamos recabando como información de evaluación. Ahora, aquí se plantean estrategias de enseñanza, actividades y reflexión y también permite poner pruebas a disposición de nosotros que puedan ir guiando ese proceso. Algunos han tenido la oportunidad de aplicarlo y hemos visto que tenemos modalidades de aplicación, el cual puede ser el cuadernillo con la hoja de respuestas, puede ser la proyección en pantalla con la hoja de respuesta, puede ser en línea y puede ser digital. En este caso corresponde, algunos lo ven como una carga administrativa porque implica pues obviamente un tiempo de ir capturando el resultado que los niños van teniendo. Pero quiero que lo vean ahorita como la oportunidad de ver cómo nos vaya arrojando el resultado. Y tenemos ya ahí un registro de los avances o dificultades que estamos enfrentándonos o problemáticas. Aquí les presento cómo se ve la captura de resultados. En este es un examen del área de matemáticas. En la unidad de análisis nos refleja de resultados del 1 al 30, de 30 reactivos. Los verdes son los resultados favorables y los que están en blanco, pues que no salieron como esperábamos. Ahí aparece la lista de estudiantes y a un costado nos arroja el total aciertos y porcentaje. O sea que como docentes nos permite ver en qué tanto conocimiento tienen nuestros alumnos y poder ir proyectándolos de acuerdo a una lista de puntajes. Se ve qué niños están más avanzados o qué niños requieren mayor apoyo o qué estrategias voy a implementar. Algo que me encanta también es saber cuáles son los aprendizajes o cantidades que tuvieron mayor dificultad. O sea, nos invita el docente a saber cuáles son los contenidos que tendría que yo reforzar con mayor
con mayor puntualización y también saber qué contenidos dominan con mayor facilidad los alumnos del grupo. Esta es una prueba de segundo año y también nos arroja en la parte de argumentación, en este caso del área de matemáticas, la respuesta correcta que debería haber sido y la respuesta incorrecta y cuáles son los errores más frecuentes de nuestro grupo. Ahí vamos a poder valorar de qué forma abordar la problemática para poder ir mejorando, como bien dice, en ese proceso de mejora continua de la educación. También nos arroja las gráficas, porcentaje de aciertos por reactivo y el porcentaje de contenidos, de acuerdo al caso de matemáticas, pues número, álgebra y valoración, forma, espacio, medida, análisis de datos. Este resultado le permite también saber a los directores de cada centro educativo cuál grupo está requiriendo más apoyo, cuál es la área de oportunidad para poder, si puede ser que estén teniendo menor aprovechamiento de matemáticos, español o formación cívica, saber de qué forma apoyar a los docentes de la escuela en capacitaciones o procesos de formación que permitan ampliar las estrategias que van implementando. Igual forma, a la supervisión le permite tener un panorama a grandes rasgos de cómo está iniciando las escuelas en el ciclo escolar y luego hacer el comparativo en el segundo momento de ver si vieron avances, no vieron avances o qué contenidos faltan reforzar. El apoyo de los procesos de valoración diagnóstica de los aprendizajes que Mejoredu propone es una estrategia para apoyar la valoración de los aprendizajes realizados por docentes. Como bien decíamos, esto va al inicio del ciclo escolar a partir de instrumentos y materias de apoyo que pondrán a disposición. O sea, la Secretaría de Educación Pública, a través de esta Comisión Nacional de Evaluación Educativa, permite que las comunidades escolares tengan orientaciones y puedan retroalimentar y dar recomendaciones puntuales a cada actor educativo. ¿Para qué? Para que puedan orientar a los estudiantes en los procesos de enseñanza y el aprendizaje de distintas áreas de conocimiento. ¿De qué materiales estoy hablando? Cuando uno se acerca a esta página, no solamente va a encontrar el instrumento que se va a aplicar en lo que respecta al diagnóstico, sino que también va a tener guías y materiales de apoyo de cómo lo va a hacer. Es algo similar como lo que han aplicado cuando se trata de Planea, donde llega una guía de cómo se hace, cómo se aprovecha, cuál es el resultado, cómo podemos profundizar en el contenido, cómo nos da arrojar el resultado y las respuestas, cómo vamos a analizar la respuesta de los estudiantes. Pero algo muy importante es que también nos da la oportunidad de tener orientaciones didácticas para promover el uso formativo del resultado de la evaluación. ¿Esto de qué forma? Pues teniendo cuadernillos como es el de lectura, matemáticas y formación cívica y ética de grados de segundo de primaria, de segundo a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria, dándole orientaciones a los maestros de cómo pueden intervenir o abordar lo que han detectado como área de oportunidad. Ahora bien, aquí quiero que pongan mucha atención porque estoy planteándoles las 10 estrategias generales para fortalecer la enseñanza de la lectura. Porque no solamente nos va a hablar de orientaciones, sino también de estrategias que no debamos perder de vista para enriquecer la parte que es primordial en la escuela, la lectura. Aquí nos piden pues 10 elementos que es el ambiente letrado, que como docentes no podemos dejar pasar, que debemos tener en el mismo espacio de la escuela, en el mismo aula, información de material impreso, una amplia gama de géneros y tipos de texto, incluidos textos digitales y multimodales, es decir, no solamente hablamos de libros en el rincón de lectura, sino también de páginas web, infografías, historietas, películas, anuncios publicitarios, lo cual va a permitir que participen los alumnos en actividades donde ejerzan plenamente su habilidad de leer o escribir, hablar y escuchar. O sea, porque hablamos sí de lectura, pero no dejamos aislado la lectura con la escritura, la lectura con la comprensión, con la expresión y con el saber escuchar. Otra estrategia es la lectura variada por parte de los docentes. O sea, tenemos que ser modelos de lectores, ejemplos para nuestros alumnos y variarlo, no solamente leer nosotros, sino hacer diferentes formas de generar ese espacio de lectura. Lectura libre y abundante. Es decir, es necesario proporcionar a los estudiantes tiempo de la clase para leer libros de su propia elección,
No solamente que les impongamos o les orientemos a que vayan a ciertos libros, sino que ellos tengan la oportunidad de escoger de acuerdo a sus intereses. 4. Diversificar técnicas de instrucción, como por ejemplo lectura compartida, lectura guiada, en círculos de estudio, de discusión, de literatura, instrucciones individualizadas. Fortalecer el conocimiento previo. Se recomienda apoyar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de sus conocimientos previos sobre diversos temas que le permitan comprender lo que está leyendo, o sea, tener ese andamiaje, poder darle sentido a lo que lee, darle significado. Conocimiento de la lengua a partir de la lectura. Es importante aprovechar la lectura de un texto para que el estudiante indague sobre el significado de palabras, amplíe sus características de organización, la estructura del texto, sobre todo patrones ortográficos que se repiten. 7. Modelar habilidades de pensamiento. Sería conveniente utilizar técnicas de lectura como el pensamiento en voz alta para ilustrar el abanico de estrategias de creación de significado que los individuos utilizan en el proceso de lectura, incluyendo la estrategia, por ejemplo, la predicción, el monitoreo, la reflexión, cómo se utiliza, en qué momento se utiliza, antes, durante y después de la lectura de textos. La fluidez lectora. 9. La evidencia de comprensión, es decir, la actividad de lectura propicia una respuesta o producto de relevancia que permita de forma personal y social plasmar la diversificación de estas respuestas o productos que aumentan el interés de los estudiantes acerca de los textos. Y como última estrategia, la integración de la lectura y la escritura, lo que decía, que no son aislados, sino que se integran, porque no solamente es leerlo, sino también saber plasmarlo. También en la página de Mejoredu vamos a encontrar las orientaciones didácticas para el abordaje de matemáticas, lo cual se me hace muy importante porque no solamente nos enfocamos, hay quienes son hábiles para el área de español, pero que no son tan hábiles para el área de matemáticas, y pues aquí nos va guiando como si fuera las pautas principales o referentes que no podemos perder de la relevancia de la progresión. Es decir, las matemáticas va de lo sencillo a lo complejo, y aquí se están brindando orientaciones didácticas que tienen como finalidad proporcionar al docente estrategias, y son no solamente estrategias, también recursos didácticos que puedan emplear para el desarrollo de conocimientos en materia de matemáticas, habilidades, actitudes y valores del pensamiento matemático. Esto partiendo de las competencias aritméticas, geométricas y estadísticas que contribuyen a las unidades de análisis de la evaluación diagnóstica. Las estrategias propuestas están diseñadas con base a 3 unidades de análisis conforme la evaluación diagnóstica. Es decir, respecto al el resultado que se obtuvo en la evaluación diagnóstica, se parten en los contenidos que son medulares a dominar, y de ahí se abarca pues diferentes énfasis fundamentales como es el número, las operaciones, la forma, la medida y el análisis de datos. La finalidad de ese instrumento es que identifiquen las áreas de oportunidad y permitan comprender el progreso de los estudiantes e impulsar la reflexión pedagógica también de los docentes, para buscar que los estudiantes utilicen el pensamiento matemático para resolver problemas, formular explicaciones para su solución e identificar y decidan qué métodos y algoritmos necesitan para resolver, para encontrar estrategias y procedimientos, identificar y definir, decidir métodos y algoritmos, formular sus explicaciones para resolver problemas y justificar sus soluciones, entre otros aspectos. O sea, ir de cierta manera gradualmente comprendiendo en qué consiste todo lo que abarca el área de matemáticas y cómo esto se va a aplicar en la vida diaria. Ahora, ¿cómo usamos los resultados de evaluación diagnóstica? Ya tenemos la evaluación diagnóstica, y ahora, ¿qué vamos a hacer con ese resultado? Al obtener la información a través del instrumento de observación, ya sean preguntas en clase, proyectos, actividades, tareas y trabajos, y de las herramientas desarrolladas por los mismos, o sea, por nosotros mismos como actores educativos, o por los instrumentos dados por Mejoredu, será preciso que analicemos la información para obtener valoraciones descriptivas que se traduzcan en un uso formativo de los resultados, es decir, no solamente dejarlo para un momento, sino para todo el momento del proceso, lo cual nos permite tener la información descriptiva, ya sea escrita o oral, y también la mapa de atención prioritaria, o sea, saber por dónde voy a iniciar y qué problemática estoy teniendo y cómo la voy a abarcar. ¿Qué hacemos para mejorar el aprendizaje? Ahora, tengo claro cómo me estoy enfrentando, en qué punto de partida estoy.
Y me corresponde ahora definir de manera conjunta la estrategia o opciones de mejora a partir del análisis y reflexión que ya realicé, de lo que ya tengo, ya me tiene arrojado, en este caso, los instrumentos de mejora edu. Eso también implica identificar qué recursos y apoyos voy a necesitar para mi práctica, si requiero orientaciones didácticas para promover el uso formativo de resultados o si requiero apoyo de otras instancias o gestionar a través de mi autoridad educativa local algún curso o apoyarme de alguna oferta nacional de capacitación que venga a abonar a mi práctica. Mejor Edu, por esta parte, proporciona guías para acompañar el proceso de definición o consolidación de estrategias y acciones de mejora en la comunidad escolar. Es decir, no solamente nos da orientaciones, sino también nos permite ofertar en su página estrategias para la recuperación o fortalecimiento de aprendizajes dirigida a estudiantes que hayan interrumpido su trayectoria escolar. También hay cuadernillos que nos brindan estrategias dirigidas a estudiantes que requieren un mayor apoyo y acompañamiento o se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ajustes y adaptaciones pedagógicas. Nos habla acerca del currículo condensado, o sea, que el cual consiste en aprendizajes básicos o fundamentales para la formación de estudiantes y priorizar su enseñanza, así como enseñanza híbrida en la cual se favorece el aprendizaje a partir de recursos digitales y como también nos brinda apoyo al bienestar de estudiantes a fin de monitorearlos y acompañarlos para promover su bienestar no solamente académico, sino también emocional y social, más allá del aprendizaje puramente disciplinares. Y también nos oferta la participación de madres, padres, familia, cómo podemos ir involucrándolos en este proceso a partir de acciones tendentes a promover, a involucrarlos en los procesos escolares. ¿Cómo damos seguimiento a nuestros avances respecto a la mejora de aprendizaje? Ok, ya lo tenemos, pero ¿cómo avanzamos al respecto? Algunos de estos mecanismos es darle seguimiento con la revisión conjunta de metas, es decir, en un colectivo docente, en un consejo técnico, tener tareas comprometidas para mejorar el aprendizaje de manera colectiva, generando conversación también con padres, madres sobre el cambio de avances que se han notado en sus hijas e hijos y la reflexión y también generando la reflexión entre los mismos estudiantes y sus docentes acerca de lo aprendido. Ahora bien, es importante que como docentes tengamos en claro también nuestra participación, que no solamente se trata de estrategias para los alumnos, sino también de estrategias para nosotros. Como Mejor Edu considera el apoyo a procesos de evaluación y diagnóstica y práctica docente, el reflexión y saber cómo nos encontramos en el proceso de aprovechamiento como docentes, cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y también incluye el impulso a la evaluación formativa en la práctica docente, la sistematización de experiencias de evaluación en la práctica docente a través del acompañamiento en comunidades escolares. Ahora, ¿qué estrategias podemos tener para impulsar la evaluación diagnóstica formativa en la mejora de condiciones en los procesos escolares? Es decir, ya viéndolo desde el panorama escolar. ¿Qué apoyo a procesos de evaluación diagnóstica podemos tener? Pues nos va a permitir a nivel escuela tener rúbricas tanto individuales como colectivas para tener un diagnóstico escolar que permita arrojar cuestionarios para el diagnóstico escolar, tener argumentos, ver el balance de grupos, balance de ciclos escolares, balance a nivel primario. Y va a impulsar la evaluación formativa en el aula y en la escuela a través de herramientas para la promoción de la mejora escolar, como mencionábamos, las guías de orientación, los cuadernillos, videos tutoriales, orientaciones para fortalecer el uso formativo de resultados. Todo esto dentro de la misma página de Mejor Edu. Y también para sistematizar la experiencia en comunidades escolares, es decir, orientarnos o guiarnos a tener una bitácora de experiencias y tener la oportunidad de hacer estudios de casos relevantes y anotando resultados de forma individual de nuestros estudiantes y también el resultado individual a magnitud de aula. Y para terminar, también no podemos pasar de alto que es importante que tengamos la vinculación de esa información recabada, obtenida a través de las evaluaciones, con los programas de mejora escolar. Es decir, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el diseño de cómo voy a participar o intervenir, cómo lo voy a implementar y qué seguimiento le voy a dar. Por lo tanto, en primera instancia, el instrumento está. ¿En qué forma? En la integración de formación sobre la práctica docente y aprendizajes, por medio de rúbricas, cuestionarios y registros. Y las herramientas para la promoción de mejora escolar,
a través de lo que nos oferta la página de Mejor Edu, a través de guías, reportes, cuadernos, orientaciones. Esto permite la correflexión de lo que tenemos como escuela y de lo que nos aporta la Secretaría de Educación para ir reflexionando sobre lo que estamos haciendo y tomar la pauta para la acción en cómo lo vamos a ir caminando a nivel escuela a través del programa escolar de mejora continua. Saber en qué punto van a entrar intervenciones en el aprovechamiento, en el ámbito de aprovechamiento académico y asistencia de alumnos, o en la práctica docente directiva, o en la de formación docente, o en la área de los planes y programas educativos, en la parte de participación de la comunidad, en el desempeño de la autoridad escolar, o si requerimos gestionar en la parte de infraestructura y equipamiento, o en los temas de carga administrativa. Nuevamente seguimos con la correflexión, con la intención de ir abordando herramientas para la promoción de la mejora escolar. Todo lo que hemos platicado en este tiempo es guiándonos y sin perder de vista que es lograr la mejora escolar, la mejora continua de la educación a través de materiales de apoyo, implementación y seguimiento, como bitácoras de experiencias. O sea, si nos damos cuenta, a través de la reforma educativa, ya no solamente se le dice al docente, aquí tienes la situación y solucionalo. Ahora estamos avalados por artículos, leyes, lineamientos, normas que nos van orientando y que obligan a comprometerse a todos los actores educativos para ir mejorando en todo lo que implica el sistema educativo nacional. Yo les agradezco el espacio, su comprensión en este espacio de reflexión y análisis